Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Alejandro Durán Zavala, clave 11 de tercero B. Mi grupo es Jefferson Iván González Rojas, clave 14 de tercero B. Doica Alexander Tan Vargas, clave 35 de tercero B. Y el tema de hoy es el gobierno dictatorial de Jorge Ubico en Guatemala del año 1931 al 1944. El gobierno de Jorge Ubico Castañeda fue una dictadura militar liberal caracterizada por la austeridad fiscal, la construcción de obras políticas y la supresión total de libertades civiles y políticas. Ubico impuso un estricto control sobre la administración y la vida nacional, alineándose con los intereses estadounidenses y los terratenientes. La crisis económica de 1929, que provocó un drástico colapso en el precio de las importaciones, sumado a la inestabilidad guatemalteca con una sucesión de golpes de Estado, dio a que Jorge Ubico, del Partido Liberal Progresista, ganara las elecciones con una candidatura como un candidato único, ya que como hizo un se postuló de mejor manera, ¿verdad? Rápidamente consolidó su régimen dictatorial basado en la centralización del poder ejecutivo, anulando la autonomía local y la legislativa, y un estricto control militar que aplicaba la ley de fuga en las purgas de opositores. Para garantizar la eficiencia, y el orden fiscal, creó una Contraloría General de Cuentas e implementó severas medidas de austeridad. Esto quiere decir que Jorge Ubico ganó su puesto de una manera fácil. Se podría ver como que aprovechando que el país estaba vulnerable. Entonces esto nos da a entender que fue un presidente bueno en algunos sentidos, pero le hicieron un golpe de Estado. Durante el gobierno de Jorge Ubico de 1931 a 1944, Guatemala vivió una época muy dura, ya que el mismo Jorge Ubico él decía que traía orden y progreso, cuando en realidad fue un tiempo de represión, control y mucha desigualdad. La gente pobre trabajaba sin derechos y el país solo beneficiaba a los más poderosos, como podrían ser los políticos. Primero, en la economía al servicio de la dictadura, Ubico hizo que todo el dinero y el trabajo del país sirviera al gobierno, a los ricos y a las empresas extranjeras. Los campesinos e indígenas eran explotados y obligados a trabajar para servir a las propias empresas y ricos, y eso era un trato injusto, el cual traía una mala situación económica al país. Sobre la política fiscal y el pago de la deuda externa, Ubico cuidaba mucho el dinero del Estado. No gastaba en educación ni en salud, porque su prioridad era la paga de la deuda externa y mantener una buena imagen del país ante otros gobiernos. Así parecía que Guatemala estaría bien económicamente, pero en realidad la gente sigue sufriendo, gracias a los tratos miserables y pobres que él daba. También es importante hablar de las obras de infraestructura, como las carreteras, los puertos y los ferrocarriles. Durante su gobierno se construyeron muchas cosas nuevas, pero con trabajo forzoso. Ahí se habla el primer tema, sobre todo de campesinos e indígenas. Además, esas obras no beneficiaban al pueblo, sino a grandes empresas y al comercio externo, el cual, aunque daba muy buena imagen del país, pero en un trato miserable hacia las personas que vivían en él. También es importante el campo. Ubico impuso la ley contra la vagancia, una de las más injustas de todas estas leyes, que las personas sin trabajo podían ser castigadas o forzadas a trabajar. Eso afectó principalmente a los campesinos que no tenían tierras y eran obligados a trabajar en fincas privadas o proyectos al gobierno. Otro punto importante fue la relación con la United Fruit Company, una empresa estadounidense que controlaba los ferrocarriles y los puertos y el comercio del banano.
Ubico le dio muchos privilegios como no pagar impuestos y eso le dio una gran imagen hacia esa empresa, pero no era mucho beneficio que traía al pueblo. También esa compañía usó grandes extensiones de tierra y esto hizo que la economía del país dependiera casi totalmente de esta compañía extranjera. En la parte social, Ubico mantenía un control sobre la población, como no se podía criticar al gobierno ni organizar protestas, el cual me recuerda a un gobierno de Corea del Norte, el cual están algo relacionados. No en tú por tú, sino en... Se parece mucho el estilo en que gobernaba tal con tal. Pero la gente vivía con miedo porque había vigilancia en todas partes, ya que cualquier persona que hablara mal del gobierno, mal del gobierno por el presidente, el gobierno podía castigar a esa persona o incluso llevarla a la cárcel. También existía el gobierno de libre trabajo que servía para controlar a los trabajadores, sobre todos los indígenas. Cada persona tenía una libreta que mostraba dónde trabajaba. Si alguien no la tenía, no podía mostrar que tenía empleo y lo consideraban vago y lo volvían a obligar a trabajar. Era como un control de actividades, el cual muestra dónde podría trabajar y dónde no. Finalmente, la represión, los fusilamientos y el espionaje fueron muy comunes en su dictadura, ya que Ubico usó el miedo como herramienta para seguir controlando el régimen social y mantener su propio poder. Mandaba encarcelar, a espiar o incluso fusilar a quienes se oponían bajo su autoridad, y el cual el país entero vivía bajo un sistema de vigilancia donde nadie se sentía seguro. La dictadura en sí fue un periodo de progreso aparente y represión real, aunque se construyeron carreteras, se pagó la deuda y se mantuvo la economía estable. Estos logros se alcanzaron gracias al sacrificio de miles de trabajadores explotados y con una paga miserable o muy poca paga. El gobierno dejó una huella de miedo, injusticia y desigualdad, pero marcó también un inicio del despertar social del pueblo, el cual era el pueblo guatemalteco, que años más tarde exigiría libertad y justicia. Luego sería mi compañero Jefferson. Y muchas gracias por escucharme el día de hoy. Pues ya para concluir con este tema y continuando con lo que mi compañero dijo, tenemos que la dictadura de Jorge Ubico de 1931 a 1944 se sostuvo mediante un riguroso culto a la personalidad y propaganda oficial que lo ensalzaba como el Tatite, el líder incorruptible y eficiente, reprimiendo toda crítica bajo un clima de delación y miedo. En materias sociales, el régimen impuso la militarización de la educación, restringió libertades al magisterio y prohibió la enseñanza a mujeres embarazadas. Se aplicó la ley contra la vagancia de decreto 1996 para asegurar la mano de obra forzosa a terratenientes, eliminando el peonaje por deudas, pero sustituyéndolo por un trabajo compulsivo. El final de la dictadura fue catalizado por el impacto de la Segunda Guerra Mundial, ya que el discurso aliado sobre la democracia y la lucha contra el fascismo deslegitimizó al dictador y sirvió de inspiración para movimientos internos. El descontento social, protagonizado por maestros, estudiantes y profesionales, se intensificó hasta forzar la renuncia de Ubico el 1 de junio de 1944, después de la violenta represión que culminó con el asesinato de la maestra María Chinchilla. Sin embargo, tenemos que al transferir el poder al militar Ponce Baides, la continuidad del autoritarismo provocó el 20 de octubre de 1944 el inicio de la Revolución de Octubre, que fue un levantamiento cívico-militar liderado por jóvenes oficiales y civiles
que derrocó al sucesor de Jorge Ubico, que era un ubiquista. Esto instauró la Junta Revolucionaria, siendo la principal repercusión el inicio de la primavera democrática y una era de profundas reformas sociales y autonomía universitaria. Ya para finalizar y como conclusión tenemos que la caída de Ubico fue una confluencia de la presión interna de los sectores urbanos educados y la presión ideológica externa de la Segunda Guerra Mundial. El sacrificio cívico de junio abrió la puerta, pero esta también fue la acción armada de octubre la que garantizó el verdadero cambio de régimen, sentando las bases a una democracia moderna que se propuso desmantelar la estructura laboral y educativa del antiguo Estado liberal, que era muy autoritario. Pues esto ha sido todo. Tenemos como conclusión que Jorge Ubico fue un dictador que puso a Guatemala en una situación muy seria, pero gracias a Dios se murió. Gracias.